yendo a unos enemigos. Y dice la palabra del Señor que Saúl hace un juramento y dice: maldito de Jehová todo aquel que coma algo o beba algo hasta que no capturemos a los enemigos. Y dice, hermanos, la palabra del Señor que los hombres de Saúl tenían hambre y tenían sed. Dice que se adentraron en un bosque y de los árboles destilaba mucha miel. Y dice la palabra: y los ojos de estos hombres se iban detrás de la miel, pero temían al juramento que había hecho Saúl. Jonatán, hermanos, el hijo de Saúl, que se había quedado un poquito más atrás y no había escuchado el juramento de su padre, dice que cuando entró en este bosque y vio la miel, llevaba una vara en su mano, dice, y untando la vara y la miel, la trajo hacia él y la comió. Y dice la palabra textualmente, dice, cuando comió la miel, los ojos de Jonatán fueron abiertos. En esta tarde, hermanos, yo os traigo un trocito del panal de la miel del Señor para que los ojos de nuestras conciencias reciban un nuevo despertar. Hay a veces, hermanos, que la conciencia se duerme y el Señor, ¿sabes lo que hace el Señor? Dice el Señor, mi palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Cuando la conciencia se duerme, coge el Señor el martillo de su palabra, golpea nuestras conciencias y las conciencias se despiertan otra vez. Por eso es tan importante, hermanos, poner oído a la palabra, a ver lo que quiere Dios en esta tarde de todos nosotros. Amén. Porque una conciencia, hermanos, cuando es instruida con la palabra, esa conciencia, hermanos, sabe comportarse, sabe actuar y sabe estar en todos los sitios. Amén. Un niño pequeño, cuando se coge, hermanos, y se lleva a un colegio, empiezan a instruir a ese niño y dependiendo dónde se críe ese niño, así se va a comportar. Dependiendo, hermanos, la educación que reciba, ese va a ser su comportamiento. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Pero antes, hermanos, mira, deciros que lo que es instruir una conciencia. A mí, hermanos, me trajeron. Yo nací aquí en Madrid, pero mi padre es de Segovia, tierra de Segovia, y mi madre tierra de Ávila. O sea, castellanos, de tierra de Castilla, gloria al Señor. A mí, hermanos, comenzaron a instruirme con las leyes, con las costumbres, con las tradiciones de los castellanos. Entonces he ido creciendo, hermanos, con eso que me han inculcado. Entonces, hermanos, como me han instruido desde pequeño esas costumbres y esas leyes, pues yo me comporto y actúo conforme a las leyes que yo he recibido. De ahí, hermanos, que el apóstol Pablo, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, le dice, Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que os comportéis como es digno. Había, hermanos, un grupo en esta iglesia que no se comportaba como era digno del Señor. Vivían un poquito, hermanos, con un poquito de libertad. Pero el apóstol, hermanos, aunque está preso, se ha enterado y ha escrito esta palabra, yo pues preso en el Señor, os ruego que os comportéis como es digno. El apóstol, hermanos, ha sido instruido por la palabra. Y al ser instruido por la palabra, su conciencia ha recibido las leyes, hermanos, y el poder de la palabra. El corazón lo tenía preso, la conciencia la tenía presa y la voluntad la tenía presa. Porque Pablo, hermanos, no se comportaba como él quería, no. Ni frecuentaba los lugares que él quería tampoco. Él no hablaba como quería, ni miraba las cosas que él quería, ni cogía las cosas que él quería, porque había una ley, la ley de la palabra, que le gobernaba, hermanos, que le instruía y que le enseñaba. Así que en esta tarde vamos a recibir la palabra con gozo en el corazón, amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 47 y verso 3, dice la palabra del Señor, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino nadando. Así que vuélvete a la persona que está a tu lado y dile, viviendo sumergidos en el río de la unción. Quédate con el título de esta palabra,
Y al paso que yo voy, hermanos, desgranando estos versículos, tú te quedas con el título de la palabra: viviendo sumergidos en el río del Espíritu. En el capítulo 1 de este libro de Ezequiel, ahí vemos una escritura donde dice este profeta, dice: estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Este profeta, hermanos, acostumbraba a ver visiones muy raras, muy extrañas. Pero en el capítulo 47, él contempla y ve una visión. La visión que ve es una casa muy grande, y por la puerta, por debajo de la puerta, comienza a salir mucha agua. Tanta agua sale que se convierte en un río. Y ahí viene la voz del Espíritu hablando con el profeta y le dice al profeta: mide 1000 codos y adéntrate en el agua. Y dice, hermanos, que cuando el profeta escucha la voz de Dios, la obedece. Porque lo importante, hermanos, es escuchar y obedecer. Si yo escucho y recibo mucho y no obedezco, entonces, hermanos, quiere decirse que estoy lejos de Dios. Porque yo, hermanos, cuando vivo una vida de cercanía a través de la oración, a través de la comunión y del trato que yo tengo con Dios, estoy cerca de Dios. ¿Sí o no? Al estar cerca de Dios, Dios no me tiene que pegar voces ni gritos para llamarme. Estoy cerca, y al estar cerca escucho la voz de Dios. Al estar cerca tengo el corazón sensible a la voz de Dios y obedezco con más facilidad. Hubo un hombre en la Biblia, hermanos, que dice que seguía a Jesús. Seguir a Jesús le puede seguir mucha gente, pero dice, seguía a Jesús, pero de lejos. A seguirle de lejos le negó 3 veces. Cuando seguimos a Jesús de lejos, hermanos, más tarde o más temprano yo le voy a negar, con un mal testimonio, dando una mala imagen. Y de esa forma, hermanos, estoy negando a Cristo, porque nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios. Y la imagen de Cristo la tenemos que llevar tallada, incrustada dentro de nosotros, porque nosotros tenemos que ser, hermanos, un espejo para los del mundo. Los del mundo se reflejan en nosotros y tienen que ver a Cristo Jesús en nosotros. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que el profeta mide 1000 codos, dice, y se adentró en el agua. Dice, y el agua le cubría por los tubillos. Y el profeta creía que ya estaba ahí todo hecho. Pero viene la voz del Espíritu y le dice, mide otros 1000 codos y adéntrate un poco más adentro. Dice, se adentró y el agua le cubría por las rodillas. Pero otra vez viene la voz del Espíritu y le dice, mide otros 1000 codos y adéntrate un poco más. Dice, se adentró y el agua le cubría por los lomos, por la cintura. Pero viene la voz de Dios y le dice, es necesario, Ezequiel, que midas otros 1000 codos y te adentres un poquito más. Cuando Ezequiel se adentra, hermanos, ya no hace pie. Y a no hacer pie, tuvo que comenzar a nadar porque se ahogaba y se hundía. ¿Sabes lo que quiere el Señor de nosotros? Que no hagamos pie, hermanos. Que no hagamos pies en nuestros razonamientos, en nuestras leyes, en nuestras costumbres y en tantas cosas que tú conoces. En el momento que hagamos pie, hermanos, se nos va a ver a nosotros y no a Él. Por eso cuando estamos nadando, estamos buceando, a nosotros no se nos ve, solamente se le ve a Él. Se le tiene que ver a Él porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia del Dios vivo y poderoso. Y aquí, hermanos, la Biblia nos está enseñando 4 procesos que tiene el cristiano cuando acepta al Señor en su corazón. Todo cristiano tiene un proceso, hermanos, porque los cristianos no nacen. Los cristianos se hacen cuando reciben la vida del Espíritu de Dios. Y cuando yo recibo vida, hermanos, y comienzo a acercarme al Señor, mi vida comienza a crecer. Mi vida se desarrolla. Dice la palabra del Señor que cuando Ana subía al templo, dice, llevaba todos los años una túnica nueva, porque Samuel crecía, hermanos. Samuel se desarrollaba y la túnica no le valía. El tiempo, hermanos, de venir al culto todos los días se tiene que notar, tiene que haber un crecimiento en nosotros.
tiene que haber una madurez y tiene que haber un desarrollo. Pero si pasa el tiempo, hermanos, y yo sigo igual, algo extraño está sucediendo. Porque recibo la palabra, pero no obedezco la palabra. Recibo el mandamiento de la palabra, pero no hago caso de la palabra. Entonces, ¿sabéis en qué me he convertido yo? Yo me he convertido en un religioso. Tengo el conocimiento de la palabra, pero no practico la palabra. Conozco el sistema, conozco el movimiento, pero no quiero practicar. Si hay algo que agrada a Dios, hermanos, es la obediencia. La obediencia. Yo no sé si lo habéis visto, claro que sí que lo habéis visto. Cuando ha llegado el verano y hemos ido al río, ha habido gente que se ha metido los pies, se ha remangado el pantalón, se ha metido los pies y con eso se ha conformado. Pero ha habido otros que han estado dentro del río, nadando, buceando, disfrutando, hermanos. El que ha metido los pies ha estado en el río, sí. ¿Ha disfrutado del río? No. Ha estado, pero no ha disfrutado, hermanos. Yo no me puedo conformar porque sienta a Dios una tarde, no. Yo tengo que sentir a Dios todos los días de mi vida. Si hay algo, hermanos, que valoro en un siervo de Dios, en un hijo de Dios, es cuando veo a un hombre que está lleno de la unción de Dios. Porque la unción, hermanos, hay que pagar un precio por adquirirla. Y no todos estamos dispuestos a pagar ese esfuerzo. Cuando yo veo a una persona que está llena de unción, veo que es un hombre que pasa tiempo a solas con el Señor. Es un hombre que se encierra en su cuarto y derrama su alma en la presencia de Dios. Tiene un acercamiento a Dios, por eso tiene unción, tiene gloria, tiene poder y tiene presencia, porque está buscando a Dios. Es un hombre que se guarda, que se cuida y que se sabe comportar. Y sabéis, el cristiano tiene que ir a la presencia del Señor cada día a repostar la unción. El apóstol Juan, en una de sus cartas, dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Pero eso no quiere decir que yo ya he recibido la unción y ya está, no tengo que hacer nada. La unción hay que repostarla cada día. Si leemos el libro de los Hechos, vemos como los discípulos fueron llenos del Espíritu constantemente. No recibieron una vez la llenura y ya está, no. La llenura del Espíritu es progresiva. Hoy me lleno aquí, pero mañana el Señor me llena otra vez. Por eso hay que buscar la llenura del Espíritu. Y al mismo tiempo hay que mantener la llenura del Espíritu. Porque si yo no me cuido, hermanos, pierdo llenura del Espíritu. Si pierdo llenura del Espíritu, me convierto en una mala persona. Hay que ir a repostar la unción. Cuando tú tienes un coche muy bueno, puede ser muy bonito, muy bueno, puede valer mucho dinero, puede llamar la atención, pero si el coche no tiene gasolina, el coche no te lleva a ninguna parte. Es muy bonito, sirve de escaparate y de exposición, nada más. Pero si no tiene lleno el tanque del depósito, hermanos, de gasolina, no te lleva a ningún lugar. Pero cuando tú llenas el tanque del depósito, el coche se pone en movimiento y te lleva a donde tú quieres ir. Pero, hermanos, para pagar el precio de la gasolina, tú antes has tenido que ir a trabajar. Has tenido que esforzarte y pagar el precio. Salir a vender, salir a trabajar, para ir, hermanos, a la gasolinera y pagar el precio. Hoy, si quieres unción, tienes que pagar el precio. Hay que pagar el precio, hermanos. Es el tiempo de tener llenos los depósitos de la unción. Ya que la unción nos da el poder, la autoridad para predicar, para cantar,
para profetizar, para todo lo que emprendamos en el Señor, necesitamos la unción del Espíritu. Hoy, hermanos, si la unción, los mensajes no llegan. Si la unción, los coros tampoco llegan. Si la unción, yo soy como el metal que resuena o como el címbalo que retiñe. Yo necesito la unción, hermanos. Necesito unción de Dios. Cuando yo, hermanos, no siento a Dios, me siento indiferente, me siento nervioso, inquieto, me falta algo, me falta la presencia, hermanos. Por eso hay que vivir cerca de la presencia del Señor, de una forma obediente, hermanos, a la palabra, reteniendo, hermanos. Es que hay gente, aquí no, pero en otros lugares hay gente que quiere unción, criticando y censurando al hermano que tiene a su lado. Dan unción, Señor. Y el Señor dirá, pero ¿cómo te voy a dar unción si no paras de criticar, de murmurar, no paras de censurar, de quitarle los cachos al hermano que está a tu lado? Aquí le saludas y le invitas a café y detrás de otra calle le estás quitando los cachos. Yo no te puedo dar unción. Hay que tener un corazón sensible, hermanos, para saber perdonar. Hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar. Los ojos están lejos, hermanos, de ver las maravillas y los tesoros que hay dentro del mar. Cuando hemos ido, hermanos, a la playa, hemos visto mucha agua. 4 baños y se acabó. Ahí nos hemos quedado y nos hemos conformado. Hay otros que no se conforman. Hay unos hombres que se ponen unos buzos y unas botellas de oxígeno y se meten dentro del mar. Y ahí ven lo que yo no veo. Comienzan a bucear y ven los peces de colores, ven los corales y ven tantos tesoros que hay dentro del mar. Yo me conformo, hermanos, con ver el agua. Pero estos hombres han tomado la decisión de pagar un precio. El precio, hermanos, de que se puedan ahogar. El precio de que salga un tiburón y los devore. Pero ellos han pagado el precio. Hoy, si queremos unción de Dios, tenemos que pagar el precio, hermanos. Es que yo voy al culto y predico, voy al culto y predico. Pero ese, déjale ahí que no quiero nada con él. Porque lo que me ha hecho es muy fuerte. Lo que le hizo a mi familia, a mi padre, a mi madre, es muy fuerte. Yo no tengo nada con él, pero que se esté ahí. Si no hay nada, voy donde él y le saludo y le hablo. Pero si no voy, hermanos, es porque sí hay algo. Entonces no estoy pagando el precio para recibir la unción, porque estoy bloqueando, hermanos, en mi corazón que venga la llenura y el poder de Dios. El Señor muchas veces viene a mi corazón y llama. Y como ve que hay odio, hay rencor, hay rencillas, resentimientos, envidias, críticas, murmuraciones, hay tantas cosas que dice el Señor, estoy llamando a la puerta, pero no me la abres porque tú sabes lo que hay dentro. Y si yo entro, lo voy a expulsar y lo voy a echar todo fuera. Y hay a veces que yo, aun sabiendo lo que estoy haciendo está mal, lo hago porque salta mi naturaleza humana y carnal. Y nace, hermanos, las leyes, las costumbres y las leyes que tengo. Pero yo he entendido algo, hermanos, que por encima de mis sentimientos está la palabra de Dios. Por encima de mis costumbres y de mis leyes está la palabra de Dios. Así, hermanos, en Cristo Jesús hay tesoros y maravillas que solo podrás disfrutarlas si vives una vida sumergida en el río de la unción. Porque el que se encuentra con la unción le cambiará la visión. Cuando yo tengo unción, hermanos, recibo visión. Y cuando recibo visión, sé discernir lo que hay delante de mí. ¿Qué hay delante de mí? Delante de mí hay un hijo de Dios.
un redimido por la sangre bendita del Cordero. Delante de mí está mi hermano, no un rival ni un enemigo, está mi hermano, el cual mi Cristo derramó su sangre preciosa por él. Y cuando yo lo veo, le sé valorar, porque hay unción, y la garantía de tener unción es que hay visión. Colosenses capítulo 2 y verso 3 dice: porque en él, hablando de Cristo, dice, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nos tenemos que adentrar un poquito más, porque aún no hemos descubierto nada. Perdonadme, hermanos, yo todavía no he descubierto nada. Tengo que adentrarme un poquito más. Cristo Jesús, hermanos, abrió una puerta en su costado, y yo tengo que introducirme por esa puerta, adentrarme, conocerle, sentirle y poder recibir los tesoros y las maravillas que Él tiene para mí. Pero es necesario adentrarnos un poquito más. Dice la palabra del Señor, termino ya rápidamente. Dice la palabra del Señor que allí está Saúl con su ejército y van a pelear contra los filisteos. Dice, hermanos, la palabra del Señor que había un hombre de casi 3 metros llamado Goliat que estaba desafiando al pueblo de Israel. Y dice la palabra textualmente, dice, y Saúl y todo su ejército tuvieron gran temor ante las voces de Goliat. Saúl dice que sobrepasaba de hombros para arriba todo el pueblo, pero estaba escondido en su tienda, muerto de miedo. Por allí ha pasado un jovencillo llamado David, y cuando ha escuchado estas voces, se ha acercado donde el rey, ha dicho, yo voy a pelear con él. Cuando David se ha puesto en orden de batalla contra el filisteo, David era un pastorcillo de ovejas. Y al ser un pastorcillo de ovejas, su vida estaba por las montañas, por los montes, por los valles, por las laderas. Y tenía un oído muy afinado para discernir dónde había una corriente de agua. Él ha escuchado, hermanos, que cerca de él había una corriente de agua. Ha ido y ha cogido 5 piedras y las has metido en el zurrón. Y yo le dije a David, David, seguramente que cerca de ti, a tu alrededor, había piedras. ¿Por qué no las cogiste? Y David me contestó y me dijo, mira, había muchas piedras, sí, pero estaban sumergidas en el polvo de la tierra, deformadas, insípidas, muertas, no tenían forma. Pero ha ido al arroyo, hermanos, y en el arroyo las piedras estaban sumergidas. Y allí, hermanos, todas las piedras ahora querían ser usadas por la mano experta de David. David era un hombre muy experto en la onda. Cuando él ha metido la mano en el zurrón, me imagino que ha habido una lucha entre las piedras, ha habido una confrontación entre las piedras. Y decía una piedra, David, úsame a mí, David, porque yo llevo más tiempo que esta debajo del agua. Yo estaba en la montaña, he sido arrastrada y he recibido muchos golpes, por eso tengo esta forma que tengo. Y otra diría, cógeme a mí, David, porque yo he sufrido los inviernos, he sufrido la lluvia, las tormentas. Pero ¿sabes lo que hizo David? Metió la mano y la primera que cogió fue la que utilizó. Porque las piedras no entendieron algo. Escuchar bien. Las piedras no habían entendido algo, que todas valían y que todas servían. Y hoy no es el tiempo, hermanos, de estar peleando. Es el tiempo de estar preparado cuando el Señor quiera usarnos, que estemos dispuestos para Él. Es muy importante, hermanos, estar cerca del Señor. Hoy, si quieres que Dios te utilice en tu vida como cristiano y tener éxito y victoria, es tiempo de vivir una vida sumergida en el río de la unción. Porque aquí te voy a revelar un secreto que tú conoces. Te lo voy a recordar. El hombre que pierde la unción se convierte en un hombre muy peligroso.
Lo voy a repetir otra vez. El hombre que pierde la unción se convierte en un hombre muy peligroso. Saúl ha perdido la unción. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. A perder la unción se ha rebelado contra David y lo quiere matar. ¿Has visto? No se puede perder la unción. En cambio, David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, que era la lámpara de Israel, cuando tiene a Saúl en sus manos, le dice a Abisai, mátalo, mátalo. Como él no había perdido la unción, dice, líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. A no perder la unción, David no le veía como un enemigo y tampoco le veía como un rival. Le veía como el ungido de Jehová. Y sabéis, os voy a revelar algo que también sabéis y termino ya con esto. La unción descubre lo falso de lo verdadero. Al pastor se le puede engañar, a los obreros, a la iglesia, a una zona entera, pero no hay quien pueda engañarle al Señor, porque tu intención y la mía está descubierta ante Él. Te abrazo, te saludo, pero en el corazón te llevo cosas guardadas. Eso no ve Dios. Por eso dice, hermanos, Pablo a los corintios, tranquilos, no poneros nerviosos, corintios. Cuando venga el Señor, juzgará incluso la intención del corazón. La unción descubre lo falso de lo verdadero. Dice, hermanos, una historia en la Biblia, que va un hombre donde el pastor y le dice, pastor, hay un hombre que predica muy bien. Hay un hombre que cuando él predica, las grandes masas se agolpan para escucharlo. Hay un hombre que predica también, que cuando predica, los paralíticos se levantan. Y le dice el pastor, pues invítalo. Lo invita, hermanos. Pero dentro de este culto, de esta sinagoga de Israel, había un hombre que estaba poseído. Pero poseído. Y estaba engañando al pastor, a la iglesia, estaba engañando a todos. Me imagino que saltaba, brincaba, batía sus palmas y ofrendaba, pero estaba ahí escondido. Ha llegado el día, hermanos, cuando la invitación de Jesús. Entra Jesús por la puerta. La unción viva entra por la puerta. La unción santa y poderosa. Se pone de pie este endemoniado y le dice, yo sé quién eres. Eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, yo también sé quién eres, sal de aquí corriendo. Y se marchó. La unción le descubrió, hermanos. Pero dice, hermanos, la palabra del Señor, que Apolos, este gran predicador, dice la palabra que era un hombre elocuente, fervoroso y poderoso en las Escrituras. Un hombre que predicaba, hermanos, muy bien. Cuenta la historia que cuando este hombre iba a predicar y la gente se enteraba, dice, dejándolo todo, se iban a escuchar a Apolos. Se ha puesto Apolos a predicar la palabra. Cuando ha terminado, hermanos, la gente ha comenzado a decir uno a otro, qué bien predica, qué fraseología, qué elocuencia, qué conjugación de palabras, qué acentación de palabras, no hay quien le aguante como predica. Y ahí se ha quedado el mensaje. Ha pasado el tiempo, hermanos, y ha llegado Pablo a los Efesios a predicar la palabra. Ha comenzado a predicar la palabra, ha traído un mensaje, hermanos, con tanta unción, ha traído un mensaje con tanto poder, que dice, cuando ha terminado el culto, los Efesios han hecho una lumbre en la calle. Y se han ido, hermanos, ¿a dónde han ido? A sus casas, a buscar por debajo de las camas, por los muebles, por todos los sitios. Y han sacado los libros de la magia y los han quemado. Lo que no hizo el mensaje elocuente de Apolos, lo ha hecho un mensaje lleno de unción con Pablo. Lo que había escondido fue descubierto por la unción. La unción descubre lo que hay en mi corazón. Porque la unción, hermanos, estas palabras son prestadas del hermano Ramón.
Porque la unción ama. Escucha bien. La unción ama. La unción no guarda rencor, ni resentimientos. La unción sabe perdonar. Por lo tanto, si cuidas de la unción va a cuidar de ti. Amén. ¿Sabes cómo se mantiene la unción? Muy sencillo. La unción se mantiene con obediencia, con limpieza y con consagración. Hay gente, hermanos, que quiere de todo, pero no quiere consagración. No quiero orar, no quiero orar, no quiero ayunar. No quiero. Sin consagración, hermanos, estamos perdidos. Amén. Viviendo sumergidos en el río de la unción. Que Dios os bendiga.